Hola, buenos días. Antes que nada quisiera enviarles un gran abrazo en esta fiesta de Cristo Rey. El Evangelio de hoy, Lucas 23, 35 a 43, es propio de esta fiesta y se puede definir como las últimas tentaciones de Jesús. Anteriormente, Jesús en el desierto estaba tentado por el Satanás, quien lo iba induciendo a hacer el mal, que le sugería de utilizar sus capacidades de hijo de Dios para salvarse a sí mismo, para tener el poder y para ser reconocido por la gente. Sin embargo, Jesús había superado estas tentaciones. Para comprender mejor las tentaciones del Evangelio de hoy, vamos a ver primero lo que las precede. En Lucas 4:13 leemos: Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un momento oportuno. Se usa el término griego kairos, que significa momento oportuno, tiempo favorable, conveniente. Este término se distingue del otro griego, kronos, que significa tiempo y se trata del tiempo del calendario, tiempo cronológico. En nuestro texto se usa kairos, que es el tiempo oportuno. Se trata de la oportunidad que no hay que perder. Y entonces en la cruz el diablo no pierde la oportunidad y vuelve a Jesús. Este es el momento oportuno para él. Sin embargo, esta vez tentará a Jesús usando las autoridades, los soldados e incluso un malhechor. La tentación consistirá en que baje de la cruz. Tampoco se ha de olvidar aquí que todavía antes de ser crucificado, Jesús fue traicionado por Judas. Dice el texto: entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote. Judas cayó en la tentación y pagó caro por traicionar al maestro, pues dice el texto, se retiró y fue y se ahorcó. Siempre es así. Cuando matas a Jesús dentro de ti, cuando matas al amor, la generosidad, el perdón, matas a ti mismo, a tu alma. Ahora bien, Jesús fue acusado por las autoridades de 4 cosas: de agitar al pueblo, de no pagar los impuestos al César, de declararse el Mesías, el Rey, y de incitar al pueblo. Por parecerle falsas estas acusaciones, Pilato no quiere juzgar a Jesús y entonces lo envía a Herodes. Sin embargo, tampoco Herodes encuentra elementos que justificarían la muerte de Jesús. Así que Pilato, para complacer a las autoridades, decide castigarlo, pero después quiere volverlo a poner en libertad. ¿Y cómo reaccionan a esta decisión de Pilato las autoridades? En vez de Jesús, prefieren a Barrabás. Prefieren a condenar a un inocente y liberar a un rebelde, un opositor de Roma. Todo queda invertido. Jesús, el bueno, es definido como malo, por eso debe morir en la cruz. A su vez, Barrabás, el malo, un asesino, es definido como bueno y entonces queda liberado de la cruz. Pilato, por miedo, decide que se haga como el pueblo pide, de modo que Jesús luego es crucificado junto con 2 malhechores. La muerte en la cruz era el peor suplicio que se podría imaginar. La crucifixión era para los asesinos y para los heréticos. Jesús, según las autoridades, es un maldito de Dios y herético, así como lo dice el libro del Deuteronomio. Un colgado es maldito de Dios.
Este tipo de la muerte entonces era para mostrar a todo el pueblo que Dios no está con Jesús y que Jesús no es de ninguna manera el Hijo de Dios, y así quien cree en él está equivocado. Así las autoridades logran engañar a todos y así quedan contentas, pues logran su objetivo. De esta manera llegamos al Evangelio de hoy. Dice el texto: el pueblo estaba ahí mirando. El pueblo es decepcionado de Jesús porque no es el Mesías que se esperaba. Jesús no es el poderoso hijo de David y por tanto el pueblo está mirando si en este último momento sucederá alguna cosa. El texto literalmente dice: y el pueblo estaba de pie viendo como espectador. Quien está mirando como espectador de manera pasiva se caracteriza por una actitud de duda, de escepticismo, de resignación. Dice luego el texto: las autoridades por su parte se burlaban de Jesús y comentaban: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. Las autoridades son aquí el instrumento de Satanás y del mal, porque incitan a Jesús a fin de que utilice su poder para salvarse a sí mismo. Sin embargo, Jesús usará su poder por salvar a los demás y no a sí mismo. Y dice el texto que también los soldados se burlaban, se acercaban a él para darle vinagre y decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El vino en la Biblia era el signo del amor de Dios. El vinagre, al contrario, era el signo de odio. Todos, incluso los soldados, se llenan de odio. Todo el mundo parece estar en contra de Jesús. Luego se dice que sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Es una inscripción burlesca y despectiva. Es como decir: vamos a ver, ¿qué hará este supuesto rey de los judíos? Después dice el texto: uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Aquí tenemos otra de las tentaciones del Satanás. Es cuando dice: sálvate a ti mismo. Entonces se repite 3 veces la tentación del Satanás, así como sucedió en las 3 tentaciones en el desierto. En nuestro texto, primero dicen las autoridades: si eres el Mesías de Dios, el elegido, sálvate a ti mismo. Luego dicen los soldados: si eres el rey de los judíos, sálvate. Y finalmente dice uno de los malhechores: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti y a nosotros. Así que Jesús es tentado de nuevo. Este es el momento oportuno de Satanás. Las tentaciones aquí son una oportunidad para que Jesús se reniegue a sí mismo y a su mensaje, traicionando así en lo que siempre creía, por lo que luchaba y lo que vivía. Sin embargo, así como en el desierto, también aquí, clavado en la cruz, Jesús permanece fiel a sí mismo y a Dios. Incluso en el versículo precedente al texto de hoy, Jesús dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo que ocurre es increíble. Mientras el odio desenfrenado, desencadenante y pervertido recae sobre Jesús, Él mismo ora por sus verdugos. En Lucas 6, 27, 28, Jesús había dicho:
amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian. Ahora, en la cruz, Jesús, siendo odiado y maldecido, experimenta y vive lo que había anunciado antes. ¿Qué imagen de Dios tenemos aquí en Jesús en el momento más dramático de su vida? El supuesto amor comprendido como el poder dominador de la gente es sustituido por el amor sin poder de Jesús. En Jesús Dios se muestra como un Dios de amor, de modo que nadie nunca más ha de tener miedo, pues Dios es amor. En el Antiguo Testamento no era así. El Dios de Sinaí aparece entre truenos y relámpagos creando temor en el pueblo. Es un Dios poderoso que está contra los enemigos, dice el salmista. Inclina, Señor, tus cielos y desciende. Lanza el rayo y dispérsalos. Dispara tus flechas y desconciértalos. Es un Dios que por salvar a su pueblo extermina a los primogénitos de Egipto. Es un Dios en nombre del cual se puede matar a los infieles. Elías, por ejemplo, masacró a los 450 falsos profetas. Es un Dios que castiga duramente a los que no lo escuchan, dice el libro de Éxodo. El faraón no los escuchará, pero yo manifestaré mi poder contra Egipto en medio de terribles castigos. Y entonces vienen las plagas, el agua convertida en sangre, las ranas, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, granizo, langostas, tinieblas, la muerte de los primogénitos. Sin embargo, el Dios de Jesús no es así. El Dios de Jesús es el Dios del amor. Jesús en la cruz ora por sus enemigos y asegura el paraíso para un malhechor quien ve a Jesús como justo. Hay alguien al menos quien en Jesús reconoce a Dios. ¿Y qué pasa con el sumo sacerdote, los escribas, fariseos, saduceos? Son personas demasiado influenciadas por la ideología religiosa. Sus ideas les impiden de ver el verdadero rostro de Dios. Quien lo logra es un criminal. Cuando uno de los malhechores se burla de Jesús diciendo: «No eres tú el Mesías, sálvate a ti a nosotros», el otro lo reprocha diciendo: «Ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio. Lo nuestro es justo, pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos, pero este no ha hecho nada malo». El hecho de que Jesús fuera condenado con los malhechores significa que Jesús era considerado un elemento peligroso. La cruz, de hecho, era una condena reservada a los que han cometido los crímenes más graves. De este modo, Jesús es equiparado con un criminal. Sin embargo, el ladrón arrepentido no piensa así. Dice: «Lo nuestro es justo, pero este no ha hecho nada malo». Él sabe que la cruz era una tortura para los crímenes más graves, era el castigo que pertenecía a los asesinos. Este malhechor reconoce que merece todo esto por sus acciones criminosas, pero de ninguna manera Jesús. Lo que llama la atención es lo que dice luego: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey». Jesús le responde enseguida: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». El malhechor, siendo un criminal, no debería nada esperar de Dios. Sin embargo, siendo el más lejano de Dios,
pide que Jesús abra las puertas para él cuando venga como rey. Jesús, en efecto, hará por él mucho más de lo que pide. El malhechor arrepentido no necesitará esperar para que Jesús se acuerde de él en algún momento del futuro. Jesús mismo se lo llevará hoy consigo al paraíso. Jesús hará por él mucho más que simplemente recordarlo. Jesús, por tanto, no mira los méritos, no mira las virtudes, sino mira las necesidades reales de la gente. Y a la necesidad de ser recordado, Jesús responde ofreciendo y donando no un recuerdo, sino algo infinitamente mayor, el paraíso. Jesús nunca habla del paraíso en los evangelios, excepto aquí. Jesús siempre habla del reino de Dios o el reino de los cielos. Pero en la cruz no hubo tiempo para explicarle muchas cosas al malhechor, por lo que le habla y le responde con palabras que él puede entender mejor. Por eso usa el término paraíso. Es la imagen de un gran prado o jardín. Jesús ofrece el paraíso no como un mérito, sino como un regalo sobreabundante. Le pides una cosa y Él te regala mucho más de lo que pides. Y es muy interesante que la primera persona que entra al reino de Dios no es ni María, ni Pedro, ni Juan, sino el malhechor, un criminal. Desde entonces hacia adelante, las puertas del reino de Dios, las puertas del paraíso son abiertas para todas aquellas personas que reconozcan a Dios como Rey, sin importar su pasado, su historia y su vida. Esta es la buena noticia de Jesús y en realidad es una gran buena noticia para todos. Este es el reinado de Jesús. Las puertas del amor de Dios están abiertas para todas aquellas personas que quieren entrar en ellas. Jesús es el Rey del amor. Por tanto, no existen situaciones imposibles o irremediables. El amor de Dios es más fuerte. Cuando salgamos de este mundo, tal vez tengamos miedo, porque cualquiera de nosotros, observando su vida, no tiene grandes méritos para recibir el amor de Dios. Pero cuando estemos delante de Dios, Él no mirará ningún libro de pecados y no habrá ningún día de la ira del Señor. Él simplemente nos dirá: escucha, amigo, escucha, amiga, tengo un regalo que darte. ¿Lo quieres? El regalo se llama el reino de Dios, el reino del amor. Y bastará responder sí. Sin embargo, puedes buscar cómo huir de Dios, así como lo hace el pueblo del Evangelio. O sea, no hace nada, no interviene, ignora todo, cierra los ojos, se queda como espectador. El pueblo huye de la realidad, la reniega. A su vez, las autoridades o los soldados condenan, juzgan, culpan y atacan. Atacar es también huir de la realidad. Como uno no quiere enfrentarse a la realidad, ataca a los otros. Y entonces dice que la culpa es de los demás. No quiere ver el malestar que tiene dentro. Finalmente, el malhechor que no se arrepiente, todo mira con interés. Dice: sálvate a ti y a nosotros. Solo piensa en sí mismo. Es egocéntrico. Y ser egocéntrico significa hacerse la víctima, teniendo en cuenta solo a sí mismo. La persona egocéntrica no se da cuenta de que hay un mundo a su alrededor. Solo piensa en sí misma.
La persona egocéntrica no puede aceptar que alguien puede llegar a ser más que ella. Y por eso ataca, juzga, destruye a cualquiera. Su inferioridad y su frustración se convierten en envidia, celos, odio que se descarga sobre otros. El malhechor arrepentido, al contrario, mira la realidad así como es. Logra descubrir el amor de Dios dentro de él. No huye de la realidad. No se hace la víctima. Solo mira las cosas así como son. Se mira a sí mismo y dice: erré, no debía hacerlo, pero no es demasiado tarde. Puedo perdonarme todo lo que había hecho. Es verdad que soy responsable de lo que había sucedido, pero soy aún digno de vivir, de amarme y de perdonarme. De hecho, ser el rey de uno mismo, así como Jesús, significa ser el rey del amor. Amarse y perdonarse. Amar y perdonar a los demás. Siendo rey como Jesús, quiere decir llevar amor ahí donde no lo hay. Ahí donde la gente se cree indigna. Ahí donde ni siquiera se piensa de merecer el amor. Sin embargo, primeramente hemos de amarnos y perdonarnos a nosotros mismos. Luego lo hacemos con los demás. ¿Y qué mensaje puedo llevar conmigo para contemplarlo en esta semana? Quizás el siguiente. El poder del amor es el amor sin poder. El amor del poder conduce a tener poder, pero no amor. Es el dominio. El poder del amor conduce a tener amor, pero no poder. Es la libertad.